CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 853, Solución a la Crítica. Para iniciar escuchemos Santiago, capítulo 3, versículos 3 al 8. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y, encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. El ser humano sabe domar y, en efecto, ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas. Pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Pues continuamos con el tema importante de la crítica y queremos agradecer a June Hunt y todo su equipo de Esperanza para el Corazón por las amables aportaciones que han hecho para este programa y también agradecer a todos aquellos que se han tomado el tiempo y han tenido la amabilidad de escribirnos a visión 2020 internacional @msn.com. 2020, por cierto, con número, es como si escribieran 2020. Gracias por darse el tiempo, realmente nos bendice y nos anima muchísimo. Continuando, doctor, con la temática, la solución que tenemos a la crítica, a ese aspecto negativo de la crítica, porque ya hemos dicho en programas anteriores que la crítica tiene un aspecto positivo que es importante, tiene que ver con algo que nos dice la Biblia con mucha claridad. Así es, y en eso, en unos momentitos, bueno, ya lo oímos al principio del programa, pero todos, Edgar, todos necesitamos que alguien nos diga nuestras verdades, ¿ok? Sí, Digo, sí. no hay problema con eso, pero no necesitamos que se nos lastime cuando nos están diciendo nuestras verdades, que nos depriman, que nos ofendan. El problema es que muchas veces la gente piensa que una cosa va ligada a la otra. Bueno, decirte la verdad forzosamente implica ser agresivo, ser tajante y lastimar a otros. Pero es posible cambiar la estrategia, cambiar las palabras y decir la verdad sin la necesidad de lastimar. Decir la verdad en amor. En amor. Y la actitud tiene muchísimo que ver, de tal manera que en lugar de lastimar a la persona, seamos un instrumento de sanidad para ella. Así es. Dios utiliza a las personas que están más cerca de nosotros para enseñarnos precisamente esas verdades. ¿Cuánto daño le hacemos a las personas que queremos cuando, por no lastimarlos, los dejamos en el error? Y ahí es donde Dios usa a esas personas a mejorar esas áreas de nuestra vida que no andan muy bien. Esas áreas de nuestra vida que lastiman a otros. Y gracias a Dios por esos instrumentos humanos que Dios usa para ayudarnos, Yo te puedo dar ejemplo. En mi caso, Dios ha tratado con 16 cosas. Pero han sido varones, han sido personas de Dios las que me han ayudado a ver esas áreas ciegas, que pues para mí estaban ciegas, para ellos no, ni para mi esposa, pero para mí estaban ciegas. Y yo le doy gracias a Dios por esos instrumentos humanos que Él usó para traer luz a esas áreas de mi vida. La verdad es de que cuando somos objetos de crítica, debemos de pedirle al Señor que nos muestre si tenemos algún hábito que cambiar. Por ejemplo, me llama la atención el rey David cuando comienza a recibir eso que ni siquiera era una crítica, era verdaderamente un juicio. Era un ataque. Era un ataque de uno de los descendientes de Saúl.
donde lo están acusando de cosas que realmente él no hizo. Y cuando el siervo de David le dice, oye, ¿cómo es posible que... Le voy a cortar la cabeza a este perro. A este perro, se refiere al acusador como un perro, diciendo, es una persona insignificante. David lo detiene y le dice, no, porque si Dios le permite que me esté maldiciendo, bueno, algo tendrá que decirme Dios, y es un corazón sensible el que tiene David. Eso me llama la atención, porque si la crítica resulta infundada, como en este caso, de todos modos debemos amar y animar a quienes nos critican. Y yo admiro ahí la actitud de David. En realidad estaba no ante una crítica, sino ante calumnias. Sí, era una calumnia. Sí. Aún así fue capaz de abrir sus oídos y decir, bueno, ¿habrá algo de verdad ahí? Fíjate, este pasaje de Colosenses 4:6, ¿qué nos dice? Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Fíjate, qué interesante versículo. Sea vuestra palabra, o sea, que nuestras palabras sazonadas con gracia. Fíjate, qué importante. No, dice, siempre con gracia, sazonadas con sal, pero que sepáis cómo debéis responder a cada uno. O sea, sí podemos decir, sí podemos criticar, vamos a decir en el buen sentido, pero para bendecir. No pero no para lastimar. Es correcto. Ahora, leíamos, doctor, y escuchábamos al inicio del programa Santiago capítulo 3. Es muy interesante lo que dice desde el versículo 1. Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues ¿cómo saben seremos juzgados? Con más severidad. Fíjate, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Eso quiere decir que hay una responsabilidad que debemos de asumir detrás de las cosas y que debemos decimos. estar conscientes de esa responsabilidad. En el versículo 2 nos dice, y estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Fíjate, una persona perfecta, vamos a decir entre comillas, claro, capaz de controlar todo su cuerpo. O sea, aquí está entrando la prudencia, el cuidado. El autocontrol. El autocontrol, gracias. Estamos escuchando Solución a la Crítica. Búscanos en Facebook como Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, le recordamos a todos los amigos que amablemente nos escuchan que pueden volver a escuchar este programa en internet en el siguiente sitio: programavision2020.blogspot.mx. Busque este programa como Solución a la Crítica. Correcto. Leíamos, doctor, en Santiago capítulo 3, versículo 2, que todos fallamos, pero que si hay alguna persona que no falla en lo que dice, bueno, es perfecta y es capaz también de controlar todo su cuerpo. Así es. Si tú puedes refrenar tu lengua, puedes refrenar todo tu cuerpo. Esa es la idea principal de Santiago. En el versículo 3 nos dice, cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjate que aquí podemos ver que la lengua, por más pequeña que es, puede ser poderosa como el freno que dirige al caballo. O sea, a ese grado, este pequeño miembro de nuestro cuerpo físico tiene ese poder. Claro. A mí me encanta dar el curso de comunicación asertiva y tiene que ver exactamente con este principio. Existen 3 maneras de comunicarse. Una es la comunicación pasiva, otra es la comunicación agresiva y otra es la comunicación asertiva. Sí, correcto. El que se comunica agresivamente es una persona que habla, pero de pronto dice cosas que son verdad, pero en momentos inapropiados, sí, fuera de tiempo. Además, de maneras que no son cuidadosas del corazón de otras personas. Así. El que se comunica pasivamente prefiere callar
Sí. Se da cuenta de que hay momentos para no decir las cosas. El problema es que para él nunca es momento de decir las cosas. Comunicarse asertivamente tiene que ver con esto. Tiene que ver con saber que las cosas sí se tienen que decir, pero esperando el momento oportuno para hacerlo. Sazonadas con sal, con gracia, para saber cómo responder, como nos dice Colosenses 4:6. Dice en el versículo 4 de Santiago 3, fíjense también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Fíjate, la lengua que es pequeña, pero puede ser como un timón. El timón es un pequeño aparato que maneja toda esa barca. Sí, sí, un barco enorme. O sea, puede ser un transatlántico. Sí, sí. Y un pequeño timón, fíjate, Controla lo puede controlar. Y eso nos lo está comparando con la lengua. Dice el versículo 5, así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. En otras palabras, la lengua es pequeña, pero puede ser peligrosa como chispa de fuego que puede encender todo un bosque. Y muchas veces ocurre. Fíjate, seguido, mi hermano, en muchos países, especialmente en el país de Estados Unidos, hay quemazones. Uh-huh. Y todo empezó por una colilla de cigarro. Sí, sí. Que imprudentemente alguien tiró. Y mira, pero hectáreas y hectáreas y hectáreas de árboles y de casas han sido destruidas por el fuego. Y pensar que la lengua tiene ese poder. Y lo tiene, Cuidado. claro. Sí, hay familias, empresas, iglesias destruidas por comentarios completamente fuera de contexto. Es cierto. Dice el versículo 6, estoy leyendo Santiago capítulo 3, tomado de la Nueva Versión Internacional. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y, encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. Prende a la vez fuego, fíjate. Que en otras palabras, ese pequeño miembro de nuestro cuerpo, o sea, la lengua, es devastadora como el fuego. Destruye todo. Me llama la atención que dice que encendida por el infierno, muchas veces las fuerzas del mal vienen a tratar de incidir en las cosas que decimos. Exactamente lo que pasó con el apóstol Pedro. Cuando viene y le dice a Jesús, no, nunca tal acontezca, no vayas a la cruz. Jesús dice, lo que tú estás diciendo lo puso Satanás en tu boca. Así es. Apártate de mí, Satanás. Así se lo dijo. La idea es, lo que tú estás diciendo no viene de ti. Tuvo origen en el infierno. Ok, ¿qué dice el versículo 6? No, el 7, perdón. El 6. El 7 justamente es el que sigue. El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas, dice el 8, pero nadie puede domar la lengua, es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Fíjate nomás, al grado, qué tremendo, ¿eh? Dice, que debemos aprender a controlar nuestra lengua. Y realmente más que aprender a controlarlo, es dejar que el Espíritu de Dios controle la lengua. Correcto. Y Él es el que nos da el amor, nos da la paz, nos da el gozo, nos da el dominio propio. Justo dice el versículo que sigue, el 9. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición, hermanos míos. Esto no debe de ser así. O sea, podemos bendecir y podemos criticar. Cuidado. Debemos estar alertas y recordemos que uno se convertirá en mil. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en mil.